Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, estamos incorporando al análisis de manera creciente la exportación. La exportación estuvo a la defensiva todos los primeros meses del año, al final del año pasado. Ahora tiene un tipo de cambio más competitivo, no vamos a decir mucho más competitivo. Parte o gran parte, si ustedes miran bien, de la devaluación, especialmente en el caso de la vaca gorda y la vaca conserva, fue transferido al precio de la hacienda por la competencia que existe entre exportadores. Existen 30, 40 tipos exportando lo mismo. El mercado está tomador, el mercado internacional está tomador. Negocios hay, demanda hay. Y Hacienda, en el caso de la vaca, hay menos que el año pasado, pero tendría que haber menos en función de que comparado con el año pasado fue un año de liquidación. Estamos todavía en niveles, por porcentaje de hembras en la faena, por la cantidad de vacas que estamos todavía en un periodo de liquidación moderada, pero liquidación al fin. Estamos avanzando por arriba de nuestras posibilidades. ¿Por qué? No lo sé, porque en general los precios son considerados, a la luz de todos, son considerados razonables. Los costos han aumentado, pero en muchos casos han aumentado por debajo de la inflación por el efecto mismo del dólar. El dólar retrasado o la apreciación del peso, como se dice ahora. Lo cierto es que, pese a que la situación climática ahora ya se está volviendo en contra en gran parte del país por las inundaciones, pero hasta hace poco estábamos con una situación climática relativamente favorable después de 2 o 3 años muy malos de seca. Teníamos precios y es evidente que el tema de las perspectivas de lo político institucional, que es el tercer factor que siempre decimos para que haya retención, eso no está ayudando. Lo cierto es que la exportación, que llegó a ser a principios de este año solo el 22% de la demanda, llegó a ser el 31-32% a mediados del año pasado, ahora ya está recuperando. Van varios meses que la exportación es más alta que el mes anterior, y ya ahora van 2 meses que es más alta que el año anterior. Esto vamos a ver qué va a pasar en los próximos meses. La lógica sería que con este tipo de cambio, y con China siendo el mercado que mueve la aguja y que hace las variaciones más grandes de volumen, y China tomador por las fiestas del Año Nuevo Lunar Chino, siempre China, lo contamos, en el segundo semestre nos compra a nosotros y a todos sus proveedores más carne que en el primer semestre, entre un tipo de cambio que cierra mejor y cierra mucho mejor, y un mercado chino que es el que hace el volumen, es probable que en los próximos meses continúe esta tendencia al aumento en los volúmenes importados. No sé si va a llegar a las 85-88 mil toneladas de la primavera del año pasado, pero ya estamos pisando las 80 mil toneladas. Son volúmenes muy altos que probablemente hay que ir revisando, así como hemos tenido que revisar las estadísticas para cuánto se iba a exportar este año, que en algún momento pareció que se iba a exportar. El año pasado se exportaron 930 mil toneladas. Este año todo pintaba a principio de año que íbamos a exportar 750. Hoy ya estamos en 830, 840, y cuando uno proyecta lo que está pasando ahora el año que viene, es probable que por lo menos nos ubiquemos en un volumen de entre 900 mil toneladas y 1 millón de toneladas. Es la vuelta de la exportación, ahora con un tipo de cambio que nos vuelve más competitivos, porque la demanda internacional está, la hacienda de alguna manera está. No tenemos la hacienda, siempre contamos, ya 2 veces en la historia tuvimos 60 millones de cabezas y ahora no sabemos si tenemos 51 millones de cabezas. En largo plazo hay una declinación que creemos que en algún momento toca piso, que complicaría mucho las cosas, especialmente para la demanda, que este panorama de precios crecientes, especialmente las categorías de exportación, de demanda internacional creciente, que en la Argentina pasará lo que ya pasó en algunos otros lados, que es que se acabe el ciclo de liquidación y haya menos hacienda disponible. Que el país, en una palabra, empiece a crecer. Siempre contamos con un crecimiento
medio, cuando uno ve en la historia, hay años en que se crecen muy pocas cabezas, años en que se crecen medio millón de cabezas, pero en el orden de crecer, también ha habido años que se crecieron 2 millones de cabezas, pero creciendo 1 millón de cabezas, a esta faena actual de 14 millones de cabezas, si vamos a crecer, hay que sustraerle 1 millón de cabezas que las guardamos en el campo, hembras, vaquillonas, terneras vaquillonas, que van entrando al rodeo. Que esto, cuando uno mira el panorama internacional, ve que de los grandes, hay uno solo que ya se dio vuelta, que ya dejó de liquidar y ha causado una disrupción tremenda en todo el comercio, que es Estados Unidos. Y tampoco está en una retención extraordinaria y franca, porque hay todavía gente que está discutiendo si estamos o no en retención. En Estados Unidos la oferta de carne, sea porque se desaceleró la liquidación o porque ya entró en un periodo de retención moderada, ese monstruo que es comprando carne, que es Estados Unidos, cada vez más carne, cada vez más dependiente de las importaciones, faena año contra año, mes contra mes, semana contra semana, hasta 7% abajo del año pasado. Es el primero que ya terminó la liquidación y es lo que estamos esperando que suceda, porque esa es una de las más importantes variables que vamos a estudiar en los próximos meses y años, que es cuándo Brasil se deja de liquidar y deja de disponer de estos volúmenes descomunales que tiene, con precios mucho más bajos que sus competidores y siendo absolutamente excluyente en el mercado internacional. De lo que crece el mercado internacional, el 50 o 60% es lo propio de Brasil. Pero digamos, este es un análisis nuevo. El consumo, si uno lo ve de manera interanual, está mucho mejor que un año atrás. ¿Qué es mucho mejor? Que paga por la carne un 10 o 15% más en términos reales que un año atrás, porque el precio de la carne subió más que la inflación y por supuesto que los salarios. Está dando muy mal la relación entre salarios y carne. Creció durante unos meses, en los primeros meses de Milei, y después se quedó, y ahora en los últimos meses tuvo una caída significativa. ¿Sí? Podemos decir que un promedio histórico es que con un salario registrado se pueden comprar 175, 180 kilos. Hoy estamos en 115. Ahora, aún así, que eso es inexplicable, el consumo está comiendo más carne. El año pasado, a mediados de año, y usando promedios móviles y demás, estaríamos en orden de los 45, 46, 47 kilos, y hoy estamos más cerca, vamos a ver si esto se sostiene en los próximos meses, más cerca de los 50 kilos. O sea, viene un aumento en las cantidades demandadas y un aumento en los precios reales, que es casi frente a un aumento en términos reales del precio de un bien, teóricamente tiene que bajar la demanda. Acá subió. Los consumidores están gastando más en carne. Este es un fenómeno que lo venimos destacando, que es, ojalá se repita lo que se dio en Estados Unidos, que es que el consumidor está poniendo la carne en un lugar preferente mes a mes, año a año. Que está convalidando, ¿bajo qué forma? Convalidando continuos aumentos de precios. Por supuesto, los ingresos y la economía de Estados Unidos, no es la Argentina no es la de Estados Unidos. Pero digo, estamos entrando en una etapa donde la exportación, y ya se ha visto en el precio del novillo pesado, de la vaca gorda y la vaca conserva, que han crecido en los últimos entre un 10, un 15 y hasta un 40% si uno toma el caso de la vaca conserva buena con respecto al promedio de un mes y medio o 2 meses atrás. O sea, que está claro que las mejoras, especialmente en el caso de la vaca, y en algún momento se va a dar también el precio del novillo también ha empezado a subir. ¿Cuáles son las categorías que están detrás? Porque son netamente de consumo y por cuya oferta estacionalmente, siempre lo decimos, es el momento de salida de los feedlots. La oferta de vaquillonas y novillitos es muy alta y esta es la época al contrario, que los precios reales se estancan o retroceden, es el consumo neto. Ahora, ¿qué puede pasar si este modelo exportador a favor de un tipo de cambio que el gobierno, después de las elecciones, el gobierno quiere o quería llegar a las elecciones con el menor ruido cambiario posible? Ya ha habido una devaluación acumulada del orden del 18 o 20%. Se va a hacer todo lo que sea necesario para que por lo menos a las elecciones, especialmente las de octubre, se llegue con el tipo de cambio lo más bajo posible. De acá, cuando se le pregunta al gobierno hasta dónde van a sostener estas tasas de interés extremadamente altas, nada más que para sostener el tipo de cambio, dice, bueno, después de las elecciones va a ser otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Un aflojamiento de la tasa de interés. La experiencia argentina es absolutamente así. A medida que baja la tasa de interés,
sube el tipo de cambio. O sea, no descartemos que en los próximos meses, y especialmente el año próximo, el protagonista, así como fue en la primera etapa de Milei en el año 24 y gran parte del año 25 fue el consumo, en los meses que vienen, el año que viene, va a ser la exportación. Dadas las cosas. Siempre contamos que el mercado americano ya ha aceptado los aranceles que le tocaron a cada uno, que es muy desigual. A nosotros nos tocaron el 10%, tenemos una cuota pequeña, con un arancel extra cuota del 26%, 26,4%, que se le agrega los 10 puntos que parece que la sacamos barata, porque otros recibieron un golpe brutal, como es el de Brasil. 50% más 26,4% fuera de cuota. Brasil agota rápidamente su cuota también, son cuotas pequeñas. Para Brasil significa un arancel extra cuota del 76%, pero para nosotros tampoco, con el 26 más el 10, tenemos un arancel extra cuota del 36%, y si bien el precio de la carne en Estados Unidos no hace otra cosa más que subir sorprendiendo a todos, es una convalidación continua de la demanda y ahora con un nuevo componente que es que se está cayendo la oferta. Es la pregunta que siempre nos hacemos. Ya esta es la primera. El mercado estadounidense durísimo, firmísimo, pero con una limitante que nosotros tenemos una cuota de 20.000 toneladas y fuera de eso pagamos un arancel alto, que es la única explicación de que ese arancel evidentemente a nosotros nos molesta, nos jode, porque si no, no se puede explicar que todos los demás países, Australia, Brasil, mientras lo acaban de exportar, Paraguay, Uruguay, todos se están exportando más y aprovechando el momento extraordinario de Estados Unidos. Quizá el año que viene es el año de Estados Unidos. Cuando uno ve las exportaciones argentinas, sigue habiendo una dependencia enorme de China. Y la gran recuperación de los últimos meses es porque se recuperó China, especialmente en volúmenes. Pero digamos, el mercado internacional es Estados Unidos, muy firme, pero nosotros accedemos a través extra cuota, en arancel extra cuota. La cuota de 20.000 toneladas la vamos a agotar, seguramente. Pero no tenemos un volumen descollante fuera de cuota, como lo tienen otros países. O sea, pagando un arancel del 36%. El otro mercado que es China, que ahora estacionalmente está comprando grandes volúmenes, pero los chinos se siguen quejando, son grandes comerciantes, se siguen quejando que tienen altos stocks, que los precios internos no dan para... Los precios internos de China, dicho sea de paso, subieron como subió en todo el resto del mundo. Acá hay un fenómeno que lo resaltamos. Está subiendo el precio de la hacienda, o ha subido de modo muy importante en la mayoría de los países importadores y la mayoría de los países exportadores en dólares en lo que va del año. Miramos con respecto a un año atrás, hay países que son 20, 30, 40, casos impresionantes como la Unión Europea, que no es moco de pavo, es uno de nuestros principales compradores. Y siempre con el mismo componente. Suba de precios en la cola de un proceso de liquidación que todos nos preguntamos qué va a pasar con Europa cuando dejen de liquidar. Y hay otro factor dentro de la Unión Europea que nunca hablamos, que es de Reino Unido. Reino Unido, ya separado de la Unión Europea, compra un volumen muy importante de carne, 400.000 toneladas. La producción interna está cayendo año a año, igual que el resto de Europa. Los precios internos ya se están acercando a los $9.000 la tonelada, kilo engancho mayorista. Y ahí vemos un club de países que antes eran un puñadito en el mundo, que se están acercándose o sobrepasando los $8.50, $9 por kilo engancho, que es el doble que nuestro país, que es Estados Unidos. Vamos a meterlo a Turquía, uno de los grandes nuevos importadores que tiene el mundo, en ganado vivo y en carne. Japón, obviamente. Europa, China. Entonces, Estados Unidos muy firme, Europa muy firme. Dos mercados que a nosotros nos resultan muy importantes, que son Israel y Europa, muy tomadores. ¿Es Argentina el país que naturalmente aprovecha esto? No, lo están aprovechando, especialmente en el caso de Europa. Vemos volúmenes impresionantes de Brasil con destino a Europa. Ahora favorecido encima la importación de Europa por la mejora del euro, fuerte mejora del euro, después de estos episodios de los aranceles de Trump y del tipo de cambio que ha surgido en la relación euro-dólar. Ahora, uno ve el mercado internacional y ve China muy reticente a pagar mayores valores, pero importando grandes volúmenes. Nos sirve, evidentemente a nuestros exportadores les sigue sirviendo esa ecuación.
El resto del mercado internacional, que no es Estados Unidos, que no es China, todos son mercados que están mostrando señales muy positivas. Por eso va a ser difícil que Argentina se sustraiga de esta influencia positiva que tenemos. Ya no es Estados Unidos y China. Es Europa, es Israel, es México. Esto del norte de África son los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, es decir, vuelvo a repetir, Israel, es Turquía, es Argelia, es Marruecos, y siempre es Japón, es Corea, siempre contándoles esto que es la gran promesa que ya se está haciendo realidad, que son los llamados 6 dragones de sudeste asiático, Vietnam, Filipinas, Malasia, Indonesia, Tailandia, Singapur, y si agregamos Taiwán estamos en presencia de 600 y pico de millones de habitantes comprando, último dato desactualizado, 1 millón y pico de toneladas. O sea, la demanda internacional está, pero hay un sector del mundo que está copiando el fenómeno del aumento de las compras de países que no comen carne o que comían muy poca carne vacuna y va mejorando su ingreso y va mejorando lo que hizo China en su momento. Lo que hizo Japón hace 30, 40, 50 años, a partir de dietas que la carne vacuna es completamente ajena. Lo que hizo Corea, lo que hizo Taiwán, lo que hizo Singapur. Ahora hay un grupo de países que siguen creciendo a tasas extraordinarias, que tienen un consumo muy bajo, que ya se están mostrando como un mercados muy interesantes. O sea que uno ve el mercado internacional, y esto para explicar por qué están subiendo. Acá hay un fenómeno de que están subiendo los precios de la hacienda a nivel internacional, en la mayoría de los países, o en todos los países compradores y vendedores de carne vacuna que participan, que se exponen. Están subiendo los precios internacionales de la carne. ¿Cuánto? Varía mucho por producto, pero podemos decir en promedio de todas las situaciones entre un 15 y un 20%. Y están creciendo los volúmenes comercializados a nivel mundial. China en algún momento, el gran animador del mercado internacional, ahora está muy flojo en precios, pero muy interesante de vuelta los volúmenes, ya está este año iba a caer 6%, se está dudando si va a caer un 6% a partir de los niveles extraordinarios del año pasado. Quiero decir, la demanda internacional es de tal volumen que así como está arrastrando a Brasil, que tiene... La pregunta es cuánto tiempo más Brasil puede seguir exportando estos volúmenes en base a lo que se interpreta, pero no se sabe. Brasil es un misterio, los datos de stock ganadero, de producción y demás. Lo que se interpreta es que Brasil está en el final de un ciclo de liquidación, que ya hay algunos estados que tienen buenas estadísticas que dicen esto se va a acabar o ya empezó a acabarse. Cuando esto suceda y Brasil deje de volcar ese enorme excedente de carne que tiene en el mercado internacional, vamos a empezar a vivir lo que me parece que es un capítulo interesantísimo de todo esto, que es qué pasa cuando todos los países imitan a Estados Unidos, la liquidación se termina, existe la retención, baja la oferta interna, pues este ha sido un mercado que ha sido abastecido permanentemente por la oferta. Si un mercado cuyo el protagonismo lo ha tenido la demanda. ¿Qué pasa cuando la oferta... Cuando en Argentina se da vuelta el ciclo, cuando en Brasil se da vuelta el ciclo, Estados Unidos ya se dio vuelta. Cuando en Australia se da vuelta el ciclo, que está en un periodo de moderada liquidación. A mediados de año era clarísimo que había una sincronización de ciclos de liquidación en la mayoría de los países del mundo. Algunos ya empezaron a aflojar. Y ya vemos los precios que está tomando la carne internacionalmente e internamente en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando del lado de la oferta el gran proveedor del mundo, que es Brasil, modere o haga desaparecer esta liquidación que están viviendo hoy? Muy firme la exportación y el mercado mundial de ganado en pie. No son todos los países que pueden o que quieren vender. Recordemos siempre que es el grueso de lo que se comercializa, a nivel mundial son animales sin castrar, son machos recriados. Es lo que exporta Brasil, lo que exporta Australia, lo que exporta Uruguay. Machos, 250, 300 kilos sin castrar. Ahora ha aparecido la demanda por carne es tan fuerte que está apareciendo otra categoría más conflictiva aún que lo que significa para los países exportar ganado en pie. Brasil ya lo tiene resuelto, que lo va a hacer. Uruguay lo tiene resuelto. La Unión Europea lo tiene resuelto. Nosotros no vamos a exportar, o no está a la vista que exportemos ganado en pie. Veo hoy por hoy que son mayor los intereses o más fuertes el lobby de los que no quieren que se exporte ganado en pie a que se exporte ganado en pie. Pero ahora aparece una nueva categoría, cada vez pisando con más fuerza, que ahí ya los mismos países exportadores de novillitos recriados se plantean que si vamos a exportar ganado listo para faena, o un ganado que se completa en el barco
20, 30 días en el barco, comiendo un balanceado, se termina en destino y prácticamente va al frigorífico. O sea, ya estamos hablando de animales de 450, 500 kilos, que aparece una demanda que es consecuencia, en realidad, de la demanda desbordante por carne. Otro factor que va a ser positivo en los próximos meses y años, y muchos analistas lo vemos, en una valorización de las achuras, de las menudencias. Esa es una tendencia lenta, pero una tendencia creciente, que se agrega que, por supuesto, valoriza la integración de la res. Un panorama internacional muy bueno, nosotros ahora con un tipo de cambio más competitivo. Es probable que en los próximos meses lleguemos rápidamente a que de la demanda un 30%, el factor más dinámico, sea la exportación. Va a ser la exportación seguramente. En un contexto de una industria equipada, una masa crítica de hacienda todavía razonablemente alta, razonablemente una disponibilidad de hacienda, especialmente en novillos y vacas. Mercados internacionales creciendo y los mercados a los cuales nosotros tenemos acceso creciendo también. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.